Estos días han sido días difíciles para muchos de nosotros. Personas que amamos están sufriendo. Esta semana desafortunadamente tuvimos un funeral de un hermano de la iglesia que falleció por coronavirus. Como saben, pastores, amigos están enfermos también, y quizás tú tienes a un conocido enfermo. Y en medio de toda esa situación sale la pregunta que por mucho tiempo se ha hecho. Yo primero te pregunto, ¿conoces a alguien que es buena persona y le han pasado cosas difíciles? Levanta tu mano si conoces a alguien que es buena persona y le han pasado cosas difíciles. Y ahí es donde muchos se preguntan y dicen, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite que le pasen cosas malas a personas buenas? ¿Por qué sucede esto con esa persona? ¿Por qué se enfermó esta persona? ¿Por qué falleció esta persona? ¿Por qué tuvo este accidente, esta tragedia? ¿Por qué esta infidelidad, este abuso? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Y esa cuestión ha desanimado a muchos, ha hecho tropezar a otros y se alejan del Señor. Y muchos toman esa cuestión para burlarse de Dios y decir, ¿dónde está tu Dios entonces? ¿Por qué Dios permite que sufran las personas buenas? Y hoy, en la continuación de esta serie que se llama Biblia sin censura, precisamente vamos a tomar ese tema y a responder esa pregunta. Si estás tomando notas, apúntala por favor. El título del sermón de esta mañana es ¿por qué sufre la gente buena? ¿Por qué sufre la gente buena? Y vamos a irnos a la Biblia verso a verso para poder entender exactamente lo que Dios piensa al respecto. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí está claro? Bien, yo sé que va a ser una gran bendición porque todos alguna vez nos hemos hecho la pregunta y si no tienes la respuesta clara y concisa, eso puede desestabilizar tu fe y tu relación con Dios. ¿Están listos para eso? Bien, antes de empezar con la respuesta, yo quiero hacer dos preguntas primero para poder entrar en la línea correcta de la Biblia. ¿Por qué sufre la gente buena? La primera pregunta que yo te hago es, ¿cuál gente buena? ¿Cuál gente buena? No conozco una persona buena que haya sufrido. No, me refiero que no existe la gente buena. No hay ni uno que sea bueno, no hay ni uno que no sea pecador. La Biblia claramente lo dice en Romanos 3:12, todos se han alejado de Él, todos se han vuelto malos, nadie, absolutamente nadie quiere hacer lo bueno. Es importante esto primero que nada porque no existe la posibilidad de reclamarle algo a Dios. Nadie puede voltear al cielo y decirle a Dios, ¿por qué me pasa esto si yo nunca he hecho algo malo? ¿Verdad que no? Nadie, por más buena persona que pensemos que sea, todos hemos fallado, todos somos pecadores y por lo tanto no podemos reclamarle a Dios. Muchas personas reniegan de Dios cuando les pasa algo malo y entonces empiezan a reclamarle a Dios. Pero en vez de hacer eso, deberían de preguntarse, ¿cuántas veces has ofendido a Dios? ¿Cuántas veces le has ignorado, rechazado o has sido indiferente? ¿Cuántas veces has ofendido o afectado a alguien más? ¿Cuántas veces has sido egoísta y has pensado solo en ti? Y ahora que sufres, entonces sí, volteas al cielo y dices, Dios, ¿dónde estás? Realmente es una ironía, es decir, toda tu vida te has pasado ofendiendo a Dios, ignorando a Dios en tu vida, y ahora que te pasa algo malo, lo culpas a Él y le reclamas cuando tú nunca has rendido tu vida a Jesucristo, en el caso de esas personas, y ahora estás reclamando a Dios. Nadie puede reclamarle nada a Dios, solo agradecerle por su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Como el salmista dijo en Salmo 103:10, no nos ha dado el pago que merecen nuestras maldades y pecados. Y todos estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Es como esta historia de un pastor que iba a oficiar un funeral. Era un pueblo muy pequeño y el difunto fue un hombre muy malvado y todos lo conocían que era un hombre malo. Entonces este pastor, justo antes de iniciar el funeral, se encontró con su hermano, el hermano del difunto, y el hermano le dijo, pastor, le voy a dar $10,000 si usted durante el funeral dice que mi hermano fue un santo. El pastor se quedó pensando y dijo, ok, de acuerdo, dame el dinero. Y entonces se corrió la voz por todo el pueblo de que el pastor iba a decir que ese hombre malvado era un santo. Entonces estaba lleno el funeral,
cuando el pastor empezó a hablar. Y entonces el pastor dijo: señoras y señores, todos somos malos y pecadores, pero hoy estamos reunidos aquí para llorar a uno de los más malvados, de los más odiosos, y tal vez la peor persona que he conocido en mi vida. Y continuó diciendo: pero en comparación con su hermano que está sentado aquí al frente mío, era un santo. Bien, ok, pastor, vas a decir, estamos de acuerdo, pero nos referimos, cuando preguntamos por qué esa gente sufre, a la gente que trata de hacer las cosas bien, a hijos de Dios, a pastores, a hombres y mujeres que tratan de llevar una vida buena. ¿Por qué sufren? ¿Por qué se enferman de coronavirus? ¿Por qué mueren? ¿Por qué tienen accidentes? ¿Por qué pasan mal en lo financiero? Ok, entonces vamos a llamarle los no tan malos, ¿te parece? Entonces la pregunta sería: ¿por qué sufren los no tan malos? Y eso me lleva a la segunda pregunta que quiero hacer antes de iniciar el tema. ¿Por qué sufren los no tan malos, hablando de esas personas? Y la pregunta que te hago es: ¿por qué no? ¿Por qué no habrían de sufrir alguien que trata de hacer lo bueno? Estamos en un mundo caído, lleno de maldad, de enfermedad, de injusticias, de egoísmo. ¿Quién nos dijo que el hecho que una persona trate de hacer las cosas bien la va a librar del sufrimiento? ¿Quién nos dijo eso? Eso es un error, pensar así. El Señor Jesús lo dijo en Mateo 5:45. Pues Él, hablando de Dios, da la luz de su sol, tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos e injustos por igual. ¿Viste? Por igual. Entonces, apunta en tus notas esto, por favor. Todos vivimos en este mundo caído, por lo tanto, todos estamos expuestos al sufrimiento. Todos vivimos en este mundo caído, por lo tanto, todos estamos expuestos al sufrimiento. ¿O tú conoces a alguien que nunca ha sufrido? Alza tu mano si conoces a alguien que nunca ha sufrido. No, ¿verdad? No existe eso. Porque el sufrimiento es parte de este mundo y nadie se libra de ello. Tan claro como que todos vamos a morir algún día. Y ese día, cuando se acerque el día de tu muerte, cuando estés en el umbral de la muerte, va a ser doloroso. Vas a sufrir tú y tus seres queridos. No hay manera de escaparse de eso. Entonces vas a decir: pastor, entonces, pues si no hay diferencia entre los justos y los injustos, entonces, pues, ¿de qué se trata? ¿De qué sirve que una persona trate de hacer el bien, que ame a Dios, que se acerque a Dios? Bueno, hay una gran diferencia. Y por favor, apúntala en tus notas. El que se refugia en Dios tiene una gran ayuda durante el sufrimiento, pero lo principal es que tendrá una eternidad sin sufrimiento. Te lo repito: el que se refugia en Dios tiene una gran ayuda durante el sufrimiento, pero lo principal es que tendrá una eternidad sin sufrimiento. Y de nuevo, la clara diferencia cuando llegue el final de tu vida. Si eres una persona que se refugia en Dios, que ama a Dios y que se entregó a Jesucristo, sí va a haber dolor, pero Dios, con su gracia y con su amor, te va a acompañar en ese proceso y te va a fortalecer a ti y a tus seres queridos hasta que despiertes en los brazos del Señor a una eternidad sin dolor, sin muerte, sin enfermedad, sin maldición y sin llanto. Amén. Es una gran diferencia. Entonces, Dios no nos ha prometido que no enfrentaremos el sufrimiento. Nos ha prometido que nos acompañará durante el sufrimiento, que es diferente. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, si es un hecho que todos vamos a enfrentar el sufrimiento mientras estemos en esta tierra, lo mejor que puedes hacer es estar preparado para ello. ¿Verdad que sí? Por lo tanto, apunta en tus notas que hoy vas a ver 3 enfoques que te ayudarán a enfrentar el sufrimiento. 3 enfoques que te ayudarán a enfrentar el sufrimiento. Te aseguro que estos enfoques te van a ayudar, te van a dar fortaleza, firmeza, gozo y paz para que puedas salir avante del sufrimiento que estás pasando ahorita o que pasarás en su momento, porque no te vas a librar de ello. ¿Estás listo para eso? Bien, te recuerdo que esta serie al final puedes hacer preguntas, así que durante la enseñanza puedes apuntar tus preguntas para al final que puedas hacer esas preguntas. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, nuestra frase favorita aquí en la iglesia, en 2 de Corintios 4. 2 de Corintios 4, 15 al 18. Aquí el apóstol Pablo les escribe a los cristianos de la ciudad de Corinto y está hablando de sufrimiento.
te vas a dar cuenta claramente que él está hablando de sufrimiento, y el enfoque que tiene Pablo, que es un enfoque que viene de parte de Dios, es el mismo que tú puedes tener en tu vida para que salgas adelante de cualquier situación. Justamente esta semana ha sido muy difícil para mí al saber varias noticias de personas que amamos mucho, y esos enfoques nos han ayudado mucho a salir adelante. Así que espero que esos enfoques también te ayuden a ti, que seguramente estás pasando por algo difícil o que vas a pasar pronto. Entonces, vamos a leer el versículo 15, por favor. Si tienes Biblia, ahí en tu Biblia subráyalo. Si no, aquí está en la pantalla, pero te animo a que traigas Biblia. Dice el apóstol Pablo: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Una vez más, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Si te fijas ahí, empieza diciendo: todas estas cosas padecemos. La palabra padecer es sufrir. El apóstol Pablo realmente conocía el sufrimiento, ¿verdad que sí? Todas estas cosas sufrimos. ¿Y a qué cosas te refieres, Pablo? Si lees unos versículos antes, te vas a dar cuenta en el versículo 8 y 9. Él se refiere a estas cosas. Dice: estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos. Parece que está hablando de mí y de ti, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Realmente, si hubo alguien que no fue tan malo, fue Pablo después de su conversión. Un hombre dedicado a servir a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y él sufrió muchísimo. ¿Te das cuenta? Sí, porque el sufrimiento no te libras de ello. Pero volviendo al versículo ahí en tu Biblia, por favor subraya en el versículo 15 las palabras por, para y para. Por, para y para. ¿Ya las encontraste ahí? Dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. ¿Lo subrayaste? Bien, ahorita te voy a decir por qué. Pero mira cómo lo dice esta versión: todo esto sucede por el bien de ustedes y para que la bondad de Dios llegue cada vez a más gente. De este modo habrá muchos más que den gracias a Dios, y esto le dará gloria a Él. Y esto le dará gloria a Él. Me encanta que Pablo está diciendo: sí, hemos sufrido mucho, pero no hemos sufrido en vano. Por esto, y para esto hemos sufrido. ¿Lo ves? ¿Puedes identificar ahí el por, para y para? ¿Por qué Pablo sufría? ¿Para qué sufría? ¿Para qué sufría Pablo? Él lo tiene muy claro. Él está diciendo: sufrimos por esto y para esto, a fin de cuentas, para la gloria de Dios. Es decir, mi sufrimiento, dice Pablo, no es en vano. Tiene un propósito por el cual estoy sufriendo. Y tiene que ver con esto por, para y para. Es decir, apunta en tus notas esto, por favor, es muy importante. En Cristo, todo sufrimiento tiene un propósito. En Cristo, todo sufrimiento tiene un propósito. Y es súper importante que cuando tú pases por ese momento de dolor, por ese momento de sufrimiento, recuerdes este principio vital que te va a animar a que puedas salir adelante. Lo entiendas o no, existe un por y un para por lo que estás pasando. No es simplemente mala suerte. Tiene un propósito, y más si tú estás en Cristo, si eres un hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y eso te va a ayudar a que puedas salir adelante. Por lo tanto, primer enfoque que te ayudará a enfrentar el sufrimiento, apúntalo en tus notas: enfoque en el propósito, no en la situación. Enfoque en el propósito, no en la situación. Esto es valiosísimo. En el caso de Pablo lo tenía claro. Él decía: mi propósito por el cual estoy sufriendo ahora es por el bien de ustedes, cristianos de Corinto, para que la bondad de Dios llegue a más gente y lo puedan conocer. A fin de cuentas, para la gloria de Dios. Entonces, cuando pases por un momento difícil, por un momento de dolor, por un momento de sufrimiento, la pregunta correcta no es ¿por qué Dios?, sino es ¿para qué Dios? ¿Cuál es tu propósito en esto? ¿Cuál es tu propósito en esto? Quizás tenga la respuesta en ese momento, quizás no. Pablo la tenía aquí claramente. Él decía:
sufrimos por esto y para esto. Quizás tú no tengas la respuesta o quizás sí, pero independientemente de eso, tú puedes confiar en Dios. Así que, aunque no entiendas el propósito en tu sufrimiento, puedes confiar que Dios tiene su plan. Aunque no entiendas el propósito de tu sufrimiento, puedes confiar que Dios tiene su plan. ¿Estás de acuerdo? Mira, te cuento esta historia de un anciano que un día uno de sus criados dejó la puerta abierta y su mejor caballo, el más caro, se escapó y se perdió en el bosque. Sus vecinos vinieron a darle la mala noticia y le dijeron: qué mala suerte, perdiste tu mejor caballo. El anciano sabio contestó: buena suerte o mala suerte, solo Dios sabe. Y pasaron los días y después el caballo que se había ido regresó con una yegua y con otros caballos muy valiosos. Entonces, cuando lo ven regresar los vecinos, van y le dicen al anciano: oye, qué buena suerte tienes. Y el anciano les volvió a decir: buena suerte o mala suerte, solo Dios sabe. Y entonces el anciano, junto con su hijo, empezaron a entrenar los caballos, pero uno de ellos era muy salvaje y tiró al hijo y se fracturó la pierna. Entonces vinieron los vecinos y le dijeron: ¡y qué mala suerte! Y entonces el anciano dijo: buena suerte o mala suerte, solo Dios sabe. Y después de ello, unas semanas después, estalló una guerra y el ejército vino al pueblo a llevarse a los jóvenes para la guerra. Y precisamente porque el hijo estaba fracturado, no se lo llevaron. Y entonces los vecinos vinieron y le dijeron: no te vamos a decir nada porque sabemos que vas a decir buena suerte o mala suerte, solo Dios sabe. Exacto. Nosotros no vivimos por suerte, ni por mala ni por buena suerte. ¿Estás de acuerdo con eso? Te lo repito, en Cristo todo sufrimiento tiene un propósito. Ya aprendimos eso, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? El único que fue, es y será bueno es el Señor Jesús. Y sufrió más que todos, pero no sufrió en vano. Sufrió con un propósito que era el salvarnos a ti y a mí. Amén. Y es el mismo propósito. Él tiene nuestras vidas en sus manos. Por eso puedes confiar en ello. Así que cuando sufras, no caigas en el error de enfocarte solo en la situación. Da un paso atrás y ve que es parte de un proceso, y lo entiendas o no, tiene un propósito. ¿Eso te da aliento, sí o no? Entonces, mucha gente se enfoca en la situación y dicen tiene vista de túnel, es decir, solamente piensa en eso y ve en eso y no se da cuenta de todo lo demás. Y es entendible porque es doloroso. Pero cuando empiezas a estudiar la palabra de Dios y ves cómo el Señor tiene todo en control, Él es soberano y tiene un propósito con todo lo que hace, puedes confiar en que Dios tiene un plan. Y eso es una pieza más del rompecabezas de toda la escena completa. Amén. Bien, vamos a seguir leyendo por favor el versículo 16. 2 Corintios 4, 16. Dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Una vez más, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. ¿Qué palabras del apóstol Pablo? Inspiradas por Dios, obviamente. Primero dice por tanto. ¿A qué se refiere? A lo que acabamos de ver ahorita. Debido a que el Señor tiene un propósito en todo lo que pasa en tu vida, por lo tanto no vas a desmayar, que significa no te vas a dar por vencido. Eso te va a dar fuerzas y aliento para seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Pero luego dice antes, nuestro hombre exterior se va desgastando. Desgastando significa envejecerse, debilitarse. Pero nuestro hombre interior se está renovando de día en día. Mira cómo lo dice esta versión. Por eso no nos damos por vencidos. Es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita, pero dentro de nosotros nuestro espíritu se renueva y fortalece cada día. ¿Cuántos dicen amén? El sufrimiento puede desgastar tu cuerpo, puede desgastar tu exterior. Pero tu sufrimiento en Dios va a fortalecer tu interior, va a moldear tu carácter, va a llevarte a crecer como persona, a ser cada día más como Jesucristo, va a alinearte a los propósitos de Dios.
¿Cuántos dicen amén? Apunta en tus notas, por favor. Dios utiliza el sufrimiento para trabajar con tu carácter. Dios utiliza el sufrimiento para trabajar con tu carácter, o sea, con tu interior. Sí, y eso lo sabemos todos. Es importante que puedas entender que cuando estás pasando por un momento doloroso, parte de ese propósito es que Dios quiere trabajar contigo, te está puliendo, te está poniendo en el fuego para quitarte las impurezas y la escoria como a la plata. ¿Verdad que sí? Obviamente el crecer duele, obviamente el ser limpiado duele, el ser metido en el fuego duele, sufres. Pero eso te va a hacer una mejor persona porque te va a hacer más como Jesucristo. Tu hombre interior se va a fortalecer, se va a afirmar, y cuando vengan tormentas más fuertes no te vas a desmoronar porque has estado siendo entrenado para poder afrontar cualquier reto y tu fe estará firme en Dios. Entonces, eso es muy importante. La prioridad de Dios en su obra en ti no es librarte de todo sufrimiento, sino que crezcas a la imagen de Jesucristo, que madures, trabajar con tu carácter, con tu interior. Eso es bien importante. Por eso, el segundo enfoque que te ayudará a enfrentar el sufrimiento es enfoque en la santidad, no en la comodidad. Enfoque en la santidad, no en la comodidad. En lo que Dios está trabajando contigo. Dios no está interesado en que estés cómodo, lo más cómodo, feliz, sano y próspero posible. Y este es un gran principio que te va a ayudar a enfrentar el sufrimiento, porque se ha introducido en la iglesia esta venenosa idea de que la prioridad de Dios y la tuya debe ser el bienestar, la salud, la prosperidad. Ese es un gran engaño. Este mundo no es tu destino final. No estás hecho para este mundo. No se trata de que seas el rey de este mundo. Se trata de prepararte para la eternidad. Yo recuerdo muchas pláticas con personas honestas, cristianos, que se han desanimado y confundido porque les enseñaron eso. Les enseñaron que la prioridad de Dios es que sea sano, sea rico, sea próspero, y declaró y ató y desató y decretó y canceló y etcétera, y de todos modos sufre. Pues claro que vas a sufrir, porque ese es un error el enseñarte eso. Y cuando viene el sufrimiento, entonces los derriba porque no entienden qué está pasando. ¿Por qué pasa esto? Yo pudiera en esta mañana hacer las cosas más fácil para mí y rascarte el oído y decirte que todo va a salir bien y decirte que esa persona que está enferma de coronavirus va a sanar y declararlo en el nombre de Jesús y decirte que ese problema que tienes se va a solucionar, y entonces te irías de aquí brincando de alegría, gritando, hasta llorando de alegría. Pero entonces cuando venga el dolor y te golpee el sufrimiento, te vas a desmoronar y yo te hubiera estafado. Por eso te predico la verdad de la palabra de Dios, para que, como dice el apóstol Pablo, para que cuando llegue el día malo puedas resistir hasta el fin con firmeza. Lo mejor que podemos hacer en esta iglesia es entrenarte para la realidad que vivimos. No ponerte una realidad que no existe y decirte que nunca vas a sufrir y decirte que cada vez que te enfermes vas a declarar que por su llaga fuimos sanados, y entonces vas a ser inmediatamente, mágicamente sano. Que por cierto, mal aplicado ese verso porque no se refiere a esa sanidad. Por su llaga fuimos sanados, habla de la salvación total de la persona, del sacrificio de Jesús, una sanidad eterna, no que se te quite el coronavirus. Muchas personas oran así por un enfermo: es que por su llaga fuiste sano, y la persona muere. Y vas a decir, ¿Jesucristo falló su promesa? No, tú fallaste en interpretar la palabra de Dios porque no se refiere a eso. Pero eso fue un paréntesis. Entonces, te cuento esta historia de una mujer, una misionera que se fue a Pakistán con su esposo de misioneros. Ella dice que cuando vivían en Pakistán murió su bebé de 6 meses. Fue una situación muy difícil para ellos. Murió su bebé de 6 meses. Y un hombre pakistaní, un anciano, supo de ese dolor y vino a consolarlos y les dijo lo siguiente: una tragedia como esta es similar a ser sumergido en agua hirviendo. Si eres un huevo,
Tu aflicción te hará duro e insensible. Si eres una papa, saldrás suave, flexible, resistente y adaptable. La mujer dice, por más gracioso que sea, dice ella, les confieso que yo muchas veces he orado, Señor, ayúdame a ser una papa. Realmente, que ese sufrimiento produzca en mí lo que tú quieres hacer conmigo, que yo sea moldeable a ello, en vez de endurecerme y hacerme insensible y reclamarte. ¿Puedes darte cuenta de esas dos diferencias que suceden en la vida de las personas cuando hay sufrimiento? Hay personas que se endurecen, hay personas que se hacen insensibles, que le reclaman a Dios cuando pasa eso y terminan en una situación peor de la que estaban. Pero hay personas nobles, que Dios trabaja con ellos y que son moldeables y que se adaptan y saben que Dios está tratando con ellos y se humillan delante de Dios para que Él cumpla su propósito en ellos. ¿Eres tú de esos? ¿Qué produce en ti el sufrimiento? ¿Qué produce en ti el sufrimiento? ¿Recuerdas la última vez que sufriste? O quizás ahorita estás pasando por un momento difícil. Recuérdalo. ¿Qué salió de tu boca? ¿Queja? ¿Renegaste? ¿Te endureciste? ¿Le reclamaste a Dios? ¿O realmente entendiste que eres pequeño y Él es grande? Eres humilde, Señor, no entiendo la situación, pero me rindo a ti y confío en ti. ¿Y Dios te mostró situaciones que estaba puliendo en tu vida? Hebreos 5:8 dice, así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo aprendió lo que es la obediencia. El mismo Cristo, siendo Dios hecho hombre, Él mismo sufrió y Él mismo fue adaptable y fue moldeado y aprendió la obediencia, dice la palabra de Dios, como hombre. ¿Cuánto más nosotros, que somos pecadores, egoístas, necesitamos ser moldeados? ¿Cuántos dicen amén? Y eso se hace con fuego, ¿verdad que sí? Con sufrimiento. Como dijo Tolkien, no hay victoria sin sufrimiento. No hay victoria sin sufrimiento. Y eso lo puedes ver claramente en la cruz, ¿verdad? Jesucristo sufrió y venció. Amén. Aplícalo en tu vida. No hay victoria sin sufrimiento. O como dijo Gibran, del sufrimiento han de emerger las almas más fuertes. Los personajes más grandes están cubiertos de cicatrices. Los personajes más grandes están cubiertos de cicatrices. Y una vez más, voltea a ver la cruz. Voltea a ver las heridas del Señor. Él es el personaje más grande. Amén. Por lo tanto, tomando las palabras de Pablo, por lo tanto, no desmayes, no te des por vencido. Levántate y enfrenta tu situación confiando en Dios. Te lo repito, estoy tomando exactamente las palabras del apóstol Pablo. Él dice, por lo tanto, no desmayamos cuando sufrimos, porque hemos entendido estas grandes verdades. Y yo te lo digo a ti esta mañana. Por lo tanto, no desmayes, no te des por vencido. Levántate y enfrenta tu situación confiando en Dios. Amén. Es lo mejor que puedes hacer. Lo peor que puedes hacer es tomar la actitud y la posición de víctima. Y decir, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y entonces te vas a hacer todavía más, vas a estar más oprimido por la situación. No, es parte de la vida el sufrir. No es nuestro lugar final. Este mundo está lleno de dolor, de sufrimiento y de muerte. Algún día vas a morir. Algún día te va a doler algo. Algún día vas a perder algo. Mejor levántate y enfréntalo maduramente con fe, confiando en Dios y en sus propósitos. Acuérdate que Dios utiliza el sufrimiento para moldearte. Vamos a terminar leyendo el versículo 17 y 18, por favor. 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Estas palabras son tan profundas que requieren que volvamos a leerlo cuidadosamente, por favor. Una vez más léelo ahí. Porque esta leve tribulación momentánea
produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Me encanta cómo Pablo utiliza los opuestos. Dice, esta leve tribulación momentánea, este ligero sufrimiento va a producir un eterno peso de gloria. ¿Puedes ver los opuestos? Me encanta cómo él dice que si tú miras hacia la eternidad, esto va a ser algo que te va a ayudar el sufrimiento que estás pasando. Por eso dice él, no mires las cosas que se ven, porque esas son temporales. Mira lo que no se ve, porque eso es eterno. Entonces, esta leve tribulación momentánea va a producir un excelente y eterno peso ¿de qué? De gloria, que significa honor, esplendor, brillo. Esto que está pasando ahora, ese sufrimiento leve, ligero, va a producir un peso honorable, un esplendor, un brillo en tu vida por toda la eternidad. Amén. Mira cómo lo dice esta otra versión. Nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que nos conducen. A nosotros no nos interesa lo que se puede ver, sino lo que no se puede ver, porque lo que se puede ver solo dura poco tiempo. En cambio, lo que no se puede ver dura para siempre. Entendamos eso. Lo que no se ve dura para siempre. Por lo tanto, tercer enfoque que te ayudará a enfrentar el sufrimiento, apúntalo en tus notas: enfoque en lo eterno, no en lo terrenal. Enfoque en lo eterno, no en lo terrenal. Si aprendemos a tener este enfoque, nuestra vida va a ser totalmente diferente. Y cuando dice Pablo, esta leve tribulación, quizás tú puedas confundirte. Y puedes decir, bueno, Pablo, tu tribulación es leve, pero la mía, si supieras cómo sufro, es insoportable. Bueno, Pablo no está diciendo que su tribulación no era difícil. Estaba diciendo que en comparación con lo que iba a producir en la eternidad, era súper ligera. Porque quiero decirte que Pablo está hablando aquí con toda su experiencia, todas las tablas para hablar de sufrimiento. Tenía un doctorado en sufrimiento. En muchas partes lo vemos en la Biblia, pero apunta en tus notas esa cita para que en tu casa lo veas completa. 2 Corintios 11, 23 al 28. Y ahí él habla de algunas situaciones que él pasó sufriendo por predicar el evangelio, por hacer algo lo más bueno que alguien pueda hacer. Dice, pasé por azotes, por cárceles, por apedreamientos, por naufragios, por peligro de ladrones, de los judíos, de los gentiles, en el desierto, en el mar, por falsos hermanos, por trabajo y fatiga, por desvelos, por hambre y sed, por frío, por desnudez. Infinidad de cosas que pasó Pablo. Y era, después del Señor Jesús, el hombre que más revelación de Dios tenía. ¿Te das cuenta? Entonces tú puedes decir, ¿por qué nuestra tribulación es leve y no pesada? Porque aún lo peor de ella, comparado con la eternidad, es momentáneo. Y esa es la gran noticia para ti. El sufrimiento que estás pasando no es para siempre, y la gloria que produce sí lo es. El sufrimiento que estás pasando no es para siempre, pero la gloria que produce sí lo es. Por eso es una leve tribulación momentánea. Es decir, la gloria está ligada al sufrimiento. La gloria está ligada al sufrimiento. Y Dios nos dará una gloria mucho mayor que la aflicción que estamos padeciendo aquí. Es muy importante, si quieres salir adelante del sufrimiento, que levantes tu mirada hacia lo eterno. Porque aquí en esta tierra no vas a encontrar esperanza, no vas a encontrar fuerza. A donde quiera que voltees encontrarás muerte, enfermedad, problemas, violencia, maldad, egoísmo. Pero si levantas tu mirada te das cuenta que eso es un momento muy leve que estamos pasando para todo el tiempo que estaremos en la eternidad, por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos, para siempre. Amén. Por lo tanto, como dijo este hombre Morgan, la aflicción no es algo que deba de soportarse para poder alcanzar la gloria. Es el proceso que crea la gloria.
Es el proceso que crea la gloria, así como a través de los dolores de parto viene el nacimiento. Es exactamente lo mismo. El sufrimiento es el proceso que crea la gloria eterna. Y Pablo utiliza conceptos, como dije, de una balanza, ¿de acuerdo? Una leve tribulación momentánea y un excelente y eterno peso de gloria. Es decir, puedes poner en tu balanza tu sufrimiento presente y del otro lado el peso de la gloria eterna que eso va a producir. Ese honor, ese brillo, ese resplandor que va a traer a ti por toda la eternidad por haber sufrido correctamente confiando en Dios. No se compara para nada, es muchísimo más pesado lo que va a producir porque es eterno. Y lo que puedas sufrir, aunque sea toda tu vida sufriendo lo mismo, 80 años, 90 años, 70 años, no se compara con la gloria eterna por los siglos de los siglos de los siglos. ¿Te das cuenta? Cuando ves esa perspectiva dices, ¿qué son nuestros problemas? Son un parpadeo, un abrir y cerrar de ojos comparado con todo el disfrute que vas a tener en el Señor. Entonces, nuestro más grande reto es poner nuestra mirada en lo eterno en cada situación que enfrentamos. Te lo repito, nuestro más grande reto es poner nuestra mirada en lo eterno en cada situación que enfrentamos. Por eso hay muchas cosas que no entendemos, porque queremos verla con una mentalidad humana terrenal, temporal, pero los planes de Dios son eternos. Lo que Él hace en nuestras vidas tiene una intención eterna, no instantánea, momentánea o terrenal. ¿Por qué ahorita me duele? ¿Por qué no puedo respirar? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué no puedo conseguir el dinero que quiero? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me hicieron esto? Ahorita quiero la solución. Por eso no entendemos esto. Y todos reclamamos, Dios, ¿por qué pasa esto? La intención de Dios, lo que Él hace en tu vida es eterno. Te está preparando y te está trabajando contigo para una eternidad con Él. No para que en este instante puedas recibir una aspirina y te puedas aliviar en este momento. Amén. Entonces, el reto que tenemos esta mañana, y siempre recordarlo es, cada vez que enfrentes un sufrimiento, necesitas verlo con una perspectiva eterna y entonces podrás entender y podrás confiar que Dios tiene un plan y un propósito. ¿Por qué murió esta persona? Yo muchas veces me he hecho esa pregunta y más últimamente que seres queridos han muerto de coronavirus. Digo, ¿por qué Dios? Si todavía pudo haber hecho mucho para ti. No lo entiendo si lo veo en este instante, pero si lo veo a la luz de la eternidad, esa persona que murió en Cristo está sano y está disfrutando con el Señor y esperándonos a todos nosotros que seguimos al Señor Jesús y estaremos con Él y con el Señor por toda la eternidad. Y cuando estemos allá vas a voltear y vas a decir, ¿te acuerdas del coronavirus? ¿Qué es eso ahora? ¿Qué es eso? Fue una leve tribulación momentánea que trajo ahora un eterno peso de gloria. Amén. Si todo suceso lo pasamos por ese filtro, tendremos fortaleza y gozo indescriptibles que nada ni nadie te lo puede quitar. Te lo pongo con este ejemplo. Y allá atrás están mis atletas favoritos. Un día le preguntaron a un campeón de atletismo que se llamaba Víctor. Era conocido por su alta dedicación y disciplina en los entrenamientos. Le dijeron, ¿cómo le haces para ser tan disciplinado y soportar tan pesado entrenamiento? El campeón respondió, cada vez que me duelen mis músculos, cada vez que batallo contra mi flojera, contra mis ganas de comer de todo y dejar mi dieta, me repito la misma frase que hace la diferencia. Esto no es nada comparado con la gloria que vendrá al terminar la carrera. Esto no es nada comparado con la gloria que vendrá al terminar la carrera. Nosotros podemos decir lo mismo. En cada momento difícil que pasamos, esto no es nada comparado con la gloria que vendrá al terminar tu carrera. Esto no es nada comparado con la gloria que vendrá al terminar tu carrera. Amén. Y entonces eso te va a ayudar a seguir adelante. Colosenses 3:12, el mismo apóstol Pablo lo dice y te lo pongo en 3 versiones diferentes. Llenen sus pensamientos de las cosas de arriba, no en las cosas de este mundo.
O la otra versión, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y entonces podrás entender un poco y tendrás fortaleza y gozo para seguir adelante del sufrimiento. Amén. Hemos visto 3 enfoques que te ayudarán a enfrentar el sufrimiento. Número 1, enfoque en el propósito y no en la situación. Número 2, enfoque en la santidad, no en la comodidad. Número 3, enfoque en lo eterno y no en lo terrenal. Con esos 3 enfoques, te aseguro que estarás listo para enfrentar cualquier reto que venga a tu vida. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por las buenas noticias de que no importa lo que suceda, por más trágico que sea lo que nos pasa en este mundo, sabemos que podemos voltear a ti y saber que lo tienes todo en tus manos. Que tú tienes en tus manos, eres soberano, tienes propósitos para todo lo que nos sucede. Gracias, Señor, por ello. Gracias, Dios, porque entendemos, Dios, que por encima de toda situación está tu propósito. Señor, entendemos que no es tu prioridad el que no pasemos por momentos difíciles. Señor, perdónanos porque muchas veces nos hemos centrado y hemos deseado y hemos orado y hemos pedido el estar cómodos, sanos, prósperos. Pero hoy entendemos que hay algo mucho mejor que eso, ese eterno peso de gloria. Y ayúdanos, Dios, a mirar con una perspectiva eterna todo lo que nos sucede, porque así lo ves tú, Señor. Yo bendigo cada persona que está aquí, Señor. Yo te ruego, Dios, que a todos aquellos que hoy vinieron cansados, desanimados por el sufrimiento, yo te ruego, Señor, que hoy los puedas fortalecer. Yo te ruego, Señor, que esta palabra pueda darles esperanza, que pueda levantar sus corazones para seguir adelante. Y como Pablo mismo nos lo dijo hoy, por tanto no desmayamos, no nos damos por vencidos, Dios, y nos levantamos independientemente de lo que estemos pasando, sabiendo que tú tienes el control, sabiendo que tú estás trabajando en nosotros y sabiendo que traerá un eterno peso de gloria. Bendice a cada persona aquí, Señor. Fortalece sus corazones. Sigue orando ahí donde estás. Yo creo que todos aquí tenemos algo que poner delante de Dios. Esa leve tribulación momentánea que estás pasando ahora, ponla en la perspectiva correcta como hoy hemos aprendido y deja que el gozo de Dios te fortalezca. No hay nada más grande que el Señor, por más grande que sea lo que estás pasando. Decide arrojarte a los pies del Señor y a su voluntad y decir: sea tu voluntad, Señor, lo que tú quieras hacer. Así que entrégale esa situación que te ha traído triste, desanimado o inclusive temeroso. Ríndesela al Señor ahora. Mientras tú oras esto y que nadie te interrumpa, yo me dirijo a las personas que nos visitan este día por primera vez o segunda vez, o personas que aún no han hecho público su entrega a Jesucristo. Yo quiero decirte que para que tú puedas experimentar todas las bendiciones y la belleza que has escuchado hoy, esas verdades, necesitas arrepentirte de tus pecados, reconocer que le has fallado a Dios y pedirle perdón. Y si lo haces de corazón, el Señor Jesús ha prometido que te perdonará, porque para eso fue a la cruz a morir por ti. Solo te pide que le entregues tu vida y tu corazón y le sigas. Así que yo te quiero ayudar en esta mañana a que tomes esa decisión si aún no la has tomado, a que puedas hoy rendirte a Jesucristo con todo tu corazón. Y te voy a ayudar con una oración que vamos a hacer juntos de corazón. Y para saber quién eres y saber con quién voy a orar, si me lo puedes indicar con tu mano levantada ahí donde estás. Si tú levantas tu mano, estás diciendo: yo quiero entregar mi vida a Jesucristo, me arrepiento de mis pecados, quiero caminar con Él. Si no lo has hecho antes, alza tu mano ahí donde estás para yo llevarte en esa oración al Señor Jesús. ¿Habrá alguien que no lo haya hecho? Gracias, puedes bajarla. ¿Hay alguien más?
para saber con quién vamos a orar ahora. ¿Habrá alguien más esta mañana que quiera hacerlo de corazón porque nunca lo ha hecho antes? Quizás hay personas que han estado viniendo a la iglesia pero no han tomado una decisión todavía. Eso es para ti. Creo que hoy es un buen día para eso. No sabemos qué pueda suceder después. Y esta decisión puede traerte una bendición eterna. ¿Habrá alguien más que pueda levantar su mano y digas: yo quiero entregar mi vida a Jesús de corazón? Gracias. ¿Alguien más? ¿Seguros? Bien. Si tú levantaste tu mano con tus ojos cerrados y con todo tu corazón, di esto con tus palabras. Dile: Señor Jesús, hoy me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Hoy reconozco que te he fallado y te doy gracias porque fuiste a la cruz a morir por mí, y recibo tu perdón. Hoy te rindo mi vida, Señor. Tú eres el dueño, el Señor y el Salvador de mi corazón. Quiero caminar contigo, quiero conocerte, quiero ir de la mano en esta vida y en la venidera contigo, Señor. Y gracias, porque sé que mi vida está en tus manos y venga lo que venga, puedo confiar en ti. En el nombre de Jesús. Amén.